Y vamos ya a la tercera parte de este tema 7 de puentes loza. Hablando de los elementos de construcción. ¿Cómo se ejecutan estos puentes, estos tableros? Bueno, pues los encofrados, que señalo aquí, para ejecutar este tipo de puentes, se suelen apoyar sobre las torres de cimbra. Son estas torres en forma de celosía espacial, sobre la que se apoyan la estructura auxiliar del encofrado, que se llama barco, y el propio encofrado, que puede ser metálico o de madera. Cuando se necesita disponer un paso a través de la cimbra, o cuando el terreno de apoyo tiene una elevada pendiente, como puede ocurrir en los taludes que están cercanos a los estribos, se emplean tramos de cimbra porticados, es decir, unas vigas longitudinales apoyadas en torres de cimbra que deben tener unas cimentaciones especiales, más reforzadas, y que permiten dejar un paso intermedio, una luz libre, sin torres de cimbra. Aquí vemos el alzado longitudinal de un puente losa, en concreto este está en ejecución ahora mismo en el tramo Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, en la A32, en Jaén, en el que se ha dejado un paso libre para circulación de vehículos de obra, que consiste en unas vigas paralelas metálicas apoyadas en unas torres de alta capacidad de carga con sus propias cimentaciones, y el resto del tablero tipo losa está cimbrado con cimbra cuajada al terreno. Los encofrados para la ejecución de los tableros losas, los encofrados se constituyen por un entramado de vigas primarias dispuestas transversalmente al eje del puente y apoyadas en una serie de tornapuntas, también llamados jabalcones, pies derechos, voy a llamar de muchas maneras. Una serie de tornapuntas que permiten dar forma al tablero. Repetimos, los encofrados, que señalo ahora con el cursor, se apoyan en un conjunto de vigas primarias que mediante tornapuntas permiten dar forma al tablero. Esta estructura auxiliar que soporta el encofrado es lo que se llama habitualmente o de manera coloquial barco. Vamos a ver algunas fotografías de cimbras y encofrados. Vemos aquí la cimbra y el encofrado para un puente tipo losa. Este es el que haría el voladizo, la torre de cimbra, el barco y el encofrado que materializa el voladizo, y esto materializa el fondo del tablero losa. Aquí vemos una cimbra cuajada soportando los barcos de un tablero tipo losa en forma de ala de gaviota. Y donde estoy señalando ahora, vemos una viga auxiliar, un pórtico de cimbra, para paso de vehículos de obra. Como veis, son unas vigas metálicas de gran canto apoyadas en unas torres especiales de gran capacidad de carga. Aquí vemos otra cimbra cuajada colocada se ve aquí que antes de colocarle encima los barcos y los encofrados que ya se están colocando en este otro segmento, en esta otra parte del puente. Los barcos, los encofrados, tornapuntas, entramado de vigas, barco, y debajo estará la cimbra cuajada. Bien, ¿cómo se disponen las armaduras activas, es decir, los trazados de pretensado? Hay que recurrir siempre a trazados fáciles, sencillos de colocar, sencillos de calcular, antes que intentar adaptar unos pretensados con unas formas raras o unas curvas muy historiadas, de tal manera con la pretensión
de obtener una disposición óptima que sea capaz de compensar los esfuerzos de peso propio, carga permanente y sobrecargas. No, se debe ir a soluciones sencillas de ejecutar y de calcular. Aquí vemos en un puente recto, biapoyado, en la forma parabólica de las familias de pretensado. Cuando tiene muchos viajes y poca anchura, ya dijimos en otra parte de la lección que la zona central del tablero funcionaba como un vano biapoyado en dirección perpendicular a los apoyos y que en los bordes aparecía una concentración de tensiones. Por eso aquí hay dos familias de pretensado. Bueno, cuando es continua la losa, por ejemplo aquí son dos vanos, tenemos momentos negativos encima del eje de apoyo, momentos positivos en centro de luz. Por eso los tendones tienen una forma parabólica. De tal manera que están en la fibra superior en la zona de apoyo y en la fibra inferior en la zona de centro de luz. Esto lo habéis tenido que ver en la asignatura de hormigón pretensado. ¿Por qué los tendones se suelen disponer en forma de parábolas, curvas de segundo grado? Porque las curvas de segundo grado, los tendones que están dispuestos en curvas de segundo grado, es fácil demostrar, por ejemplo, mediante la fórmula del tubo, que provocan esfuerzos transversales proporcionales a la curvatura, es decir, una curvatura de segundo grado cóncava, como es esta zona que estoy señalando en el vano, provoca una carga distribuida vertical uniforme. Y lo mismo, un tramo parabólico convexo, como el que va sobre pila, provoca una carga distribuida uniforme por el contacto del tendón contra el hormigón. Bueno. ¿Y las armaduras pasivas cómo se disponen? Lo vamos a ver en un ejemplo de un puente real, que ya está incluso hasta construido, ¿no? Vamos a enseñar ahora los planos. Pero en general, los tableros, el armado pasivo de los tableros losa es necesario para controlar la fisuración y también para los estados límite de rotura por flexión. Y en losas oblicuas, su orientación depende del ratio entre la anchura y la luz, como vimos antes. Esquemas generales de armado. Tal como describe la publicación del CEDES Proyecto de Puente de Hormigón Normativa Española y el Código 2, para un tramo continuo de canto constante con luces de vanos intermedios de 25 metros y vanos extremos de 20 metros y una sección en forma de ala de gaviota, pues nos pone un ejemplo, nos da un ejemplo de cómo serían las armaduras activas y las armaduras pasivas. Las armaduras pasivas, como elemento tipo viga, van a ser las que resistan los esfuerzos de momento flector, de esfuerzo cortante y de torsión. Así las armaduras que resisten las flexiones se disponen en las fibras extremas de la losa, armadura superior y armadura inferior, son armaduras longitudinales. Estas armaduras estarán reforzadas en fibra inferior donde haya los máximos momentos flectores positivos, es decir, cerca del centro de luz, y en fibra superior donde haya los máximos momentos negativos, es decir, en las inmediaciones de los apoyos, como se ve en esta figura. La armadura cortante, a manera de cercos cerrados en el nervio, tendrán que ser más densos o tener mayor diámetro en las zonas de máximo cortante, es decir, las zonas cercanas a los apoyos. Por otra parte, la armadura de torsión, sabemos, de la asignatura de hormigón, que consiste en una doble familia, una armadura longitudinal y una armadura transversal, siguiendo el circuito de torsión principal de la sección, que en las losas en forma de ala de gaviota es el nervio central. O sea, es el nervio principal, el único nervio que tiene, perdón. Y consiste en una familia de cercos perimetrales al nervio y una familia de armadura longitudinal de cuantía similar y similarmente espaciada, que va acompañando a ese cerco
transversal. Vamos a ver aquí el ejemplo completo de un puente losa ejecutado in situ en el tramo Estepa-Puente Genil de la autovía del Olivar. Bien. Esta es una losa de 4 vanos, ligeramente esviada. Las luces de los vanos son de 17, 23, 27 y 20 metros. Como vemos, la sección transversal es una losa con voladizos. Hemos visto antes que esto no se puede soportar en pilas con un único fuste. Aquí se le colocarán 2 fustes. Ya se están viendo los 2 fustes aquí en la perspectiva del alzado lateral. Es una sección que tiene aligeramientos circulares, porque para la luz la que estamos hablando son 27 metros, el canto va a ser mayor de 1 metro, lo veremos ahora. Probablemente sea ligeramente mayor de 1 metro, lo que incita a poner aligeramientos, es decir, caben. Aquí vemos, el canto es de 1,40 en el eje. Y los aligeramientos se desarrollan a lo largo de todo el alzado longitudinal del tablero, aquí, a lo largo de todo el alzado longitudinal del tablero, a ver si puedo hacer que se vea la parte izquierda de... Bueno, aquí lo vemos, los aligeramientos se sitúan en los centros de vano y se interrumpen en las zonas de apoyo de estribos y en la zona de apoyos de pilas, donde se van a materializar las riostras de las que antes hablábamos. Aquí vemos la zona macizada, donde no hay aligeramientos, que corresponde con las secciones transversales donde hay apoyos, es decir, en pilas y en estribos, donde materializan, repetimos, las riostras. Los aligeramientos tienen un diámetro de 1 metro y les estamos dejando un mínimo de 17 centímetros entre las generatrices superiores e inferiores y la sección de hormigón. Y hemos visto durante la clase que como mínimo deberíamos dejar 15 centímetros. Aquí lo cumplimos, son 17 centímetros. El voladizo tiene 3 metros, es un voladizo largo, tiene un canto, como vemos aquí, de 34 centímetros en el arranque y de 20 centímetros en el extremo. Aquí vemos la disposición de la armadura pasiva. La armadura pasiva. Las familias de la armadura se ven aquí, 1 y 2, 3, 4 y 6. Cómo se distribuyen a lo largo del puente. Estas familias, como veis, parte de estas familias están interrumpidas en la riostra, porque la riostra lleva su armadura específica. Y desaparecen esas armaduras que son generales del puente, el 1, 2, el 3 y el 6. Vamos a ver cuáles son. Aquí están marcadas. Se ve claramente. La armadura 1 es la armadura transversal inferior del tablero. La armadura 2 es la armadura transversal superior del tablero. La armadura 3 es la armadura que se solapa con la 2 y llega hasta el extremo del voladizo, también transversal superior. La armadura 4 es la armadura transversal inferior del voladizo. La armadura 5 son unos cercos que cierran transversalmente el voladizo. La armadura 6 son los cercos de cortante, que se sitúan entre aligeramientos. La armadura 7 es la armadura longitudinal pasiva del ala inferior y de las
caras laterales del nervio. La armadura 8 es la longitudinal pasiva de la cara superior. Y esta es la armadura de las riostras, armadura específica de las riostras, en este caso de la riostra de estribo. La riostra de estribo se puede calcular como una viga transversal que está sobre los dos apoyos del estribo y por lo tanto trabaja con la luz que es equivalente a la separación entre los dos apoyos. Lleva su propia armadura de cortante, aquí vemos los estribos verticales, y su propia armadura de flexión, que es bastante potente. La veis aquí, 2 capas de 11 Fi 32. Se pueden ver aquí las 2 capas de 11 Fi 32. Esta sería su propia armadura de cortante. Además lleva armaduras de zunchado, de la zona de apoyos, y armadura de zunchado de la zona de las cabezas del pretensado, de los anclajes del pretensado, de las culatas. Y esta es la armadura pasiva de la riostra sobre pilas, que al igual que la riostra sobre estribos, pues consta de una familia de estribos de cortante transversal, una familia de armaduras importantes de gran cuantía, 2 capas de 11 Fi 32, transversal inferior, y las armaduras de zunchado para cargas concentradas en la zona de las cargas concentradas, que son precisamente la zona de los aparatos de apoyo, es decir, son las reacciones de apoyo del tablero. El cálculo de estas armaduras, pues la asignatura de hormigón armado. Y en cuanto al postesado, pues son unas familias de tendones parabólicos con leyes de parábolas cóncavas en centros de vano y convexas en zona de pilas, intentando siempre tener la máxima excentricidad respecto al centro de gravedad, es decir, acercarse lo máximo a las fibras extremas. Se representan, bueno, pues con más o menos cada 20avo de la luz, se da la cota respecto a cualquiera de las fibras, la superior e inferior, a la que hay que colocar en obra el trazado del pretensado, que en el fondo se coloca como si fuese una poligonal, pero se parece muchísimo a las parábolas. Eso sería la disposición de los anclajes del pretensado en la riostra de pilas, desde donde se tesa. Esto sería la posición de los tendones en centro de luz de vano y la posición de los tendones en zona de pila. Y aquí vemos un poco cómo para poder meter las culatas de los anclajes de pretensado se tienen que separar los tendones. Entonces hay que hacer un detalle de cómo se separan en planta y cuando se separan aparecen unos esfuerzos desviadores por la curvatura del tendón y hay que colocar unos estribos para coserlos. Lo mismo en un estribo que en el estribo opuesto. Y por último, se adjunta, no lo vamos a explicar aquí, pero se adjunta en la documentación de esta clase un ejemplo de cálculo de un tablero de puente losa continuo de hormigón pretensado. Hecho mediante sencillos cálculos manuales para que veáis la metodología de cálculo. Que si tenéis un poquito de nociones de la asignatura, de hormigón pretensado y de la asignatura de hormigón armado y con lo que hemos visto en esta clase de puentes, me imagino que seréis capaces de seguir esta práctica. Bueno, esta práctica la hicimos para la asignatura de hormigón pretensado hace unos años, el profesor Vilches y yo mismo, y aunque tiene por ahí alguna pequeña ratilla, que a ver si sois capaces de encontrarla, no es importante, ilustra perfectamente cómo calcular completamente esta losa de hormigón procesado, que es una sección en forma de ala de gaviota. Viene completamente calculada. Estoy pasando muy deprisa, ¿de acuerdo? Hay que aplicar los conocimientos de hormigón armado, los conocimientos de hormigón pretensado y los conocimientos de esa asignatura de este tema de hoy que hemos visto de puentes. Muy bien. Gracias.